El dolor en su cabeza no tardó en dispersarse hacia todo su cuerpo, en cuestión de unos segundos. Estremecía y temblaba sin control. De no ser por los amarres que lo sujetaban en la cama, éste estaría convulsionándose en lugar de manera precipitosa. A su alrededor, un equipo de médicos administraba una carga eléctrica prudente para tomar y tratar los males. Claro, era una terapia de electroshock, y aquel joven era sometido de una de tantas que se aplicaba a gente con trastornos. Entre sus dientes era apretado la mordaza que cubría sus gritos y absorbía su saliva, que borbotaba en forma de espuma. Llegó a tener reflejos que intentaron tomar forma de golpes, mas los amarres seguían cumpliendo su labor, de manteniéndolo lo más quieto posible. ¡Suficiente!, dijo una voz tosca que supervisaba la terapia, y una vez dicho eso, el joven fue liberado de la corriente eléctrica que impactó su cuerpo. Este abrió levemente los ojos y observó directamente a la lámpara, suspendida en él. Aquel brillo reluciente solo le generaba ganas de vomitar. Una vez terminada la tormentosa sesión, se dejó al chico descansar sobre la cama, acompañado de las enfermeras que lo monitoreaban hasta que volviera a recuperar su estabilidad. ¿Cómo y por qué fue que llegó a esta situación tan extrema? Solo porque él no puede encajar con las demás personas, ¿fue que se vio sometido a esta tortura? En brazos lo llevaba a una recámara común del hospital para una mejor recuperación, con la mirada perdida y vacía, aún mirando el techo, como si de manera suplicante buscara un ¿por qué? A todo lo que ocurrió. De manera miserable, sus cabellos cafeos oscuros cubrían parte de su rostro, y su piel pálida, que poco a poco se recuperó del dolor. Tratando de usar su mente aún sumida en agonía, solo podía recordar las cosas por partes vagas ahora. Simples imágenes que no duraban ni 5 segundos en su memoria para poder enfocarlas bien. Una voz logró hacer eco en sus oídos, volteando su carente visión hacia la puerta. Aquella bestia que tanto le había hecho subir había regresado. Alta, fría, tosca y robusta mujer, que parecía rondar los 30 años, se presentó en el umbral de aquella puerta con una postura firme y seria. Entonces, ¿cuánto más tardará de realizar este tratamiento? No tengo mucho tiempo antes de que mi cliente regrese y le prometí resultados inmediatos. Con aquella voz ronca, prepotente. No mucho, con 2 sesiones más y será aún más fácil de manejar. Claro, puede que haya algunos daños colaterales. Respondió el hombre viendo de reojo al miserable muchacho de apariencia demacrada. Meses antes nada esto era así. Nada. Durante la fría tarde, un otoño en 2003, aquella mujer estaba preparando un almuerzo en su cocina de manera tranquila, cuando el sonido del teléfono de casa llamó a su atención. Limpió sus manos en el delantal para después atender la llamada. ¿Diga? Con tranquilidad, escuchando a la otra persona en línea, poco a poco su gesto amable fue cambiando a uno preocupado y extrínseco, con un simple «Gracias por llamar». Cortó la conversación para retirarse el delantal y salir de inmediato del auto. Una vez en él, condujo sin descanso ni contratiempo hacia el colegio de niños especiales, pues de nuevo había ocurrido. «¿Dónde está él?», dijo apenas entró, con un paso apresurado y acomodándose el abrigo, viendo a la recepcionista, percatándose del mal estado en que estaba, arañada y despeinada, con la ropa ligeramente rota. «Lamento haberla molestado, señora. Lucien Dumont está por aquí. Venga». La señora guió a la mujer por un largo pasillo hasta llegar a la puerta de un cuarto que había sido atrancado con una silla en la manija. «Gracias, yo me encargaré desde ahora». Dejando a la jovencita se retiró, quitó la silla de la puerta y entró lentamente al cuarto mientras observaba el desastre que había dentro. Cortinas rasgadas, sillas, mesas, materiales derribados y hechos pedazos. Entre el caos y el destrozo logró encontrar al niño arrinconado en una esquina del salón, apoyando sobre sus brazos y piernas como un perro en posición de ataque. Gruñía: «Isaac, calma, mamá ya está aquí. Ven, nos iremos a casa». Caminando con lentitud hacia él mientras mantenía la mano extendida al frente. Poco a poco logró tocar la cabeza del pequeño,
enredar sus oscuros cabellos entre sus dedos. El chico se calmó y bajó la guardia para posteriormente abrazar a la mujer con fuerza. Esta lo tomó en brazos y salió del salón. Una vez pasaron por la recepción, aquella mujer pidió disculpas por lo sucedido, a su vez que soltó una buena cantidad de dinero para compensar todos los daños generados. Saliendo del lugar, ambos entraron al auto. Isaac de inmediato pasó el asiento del copiloto hacia los asientos de atrás para recostarse a lo largo de estos. Isaac, ¿cuánto más piensas hacer esto? ¿No ves que solo quiero lo mejor para ti? Ella lo veía ocasionalmente por el retrovisor mientras condecía. Hace 2 años fue que él llegó a su vida, de una manera tan repentina que aún seguía sin creerlo del todo. Podía recordar como si tan solo hubiera sucedido ayer. Una terrible ventisca, una carretera resbalosa y un pequeño niño tratando de salir del tránsito que había. Sin embargo, aún estaba a su cuidado ahora. Tal parecía que Isaac nunca podría formar parte de la sociedad humana común. No, él no era así. Él era más parecido a un animal que a una persona. Una vez llegaron a casa, aquella mujer bajó del auto y volvió a tomar a Isaac en sus brazos para llevarlo cargando hacia la casa. Una vez dentro lo soltó y sin demora alguna salió corriendo a 4 patas para andar de lado a otro en toda la casa grande. La señora, de nombre Lucian Damon, era una viuda con bastante dinero, así que no le era tan difícil mantener y cuidar de alguien como Isaac. Sin embargo, esto no le quitaba la preocupación de que éste no consiguiera volverse alguien normal. Después de un pequeño almuerzo en el comedor, el resto del día Isaac se la pasaba de lado a lado en su habitación, nada más, la cual cabe decir que era total desastre. Basura, ropa tirada por doquier y un colchón desgarrado que tenía múltiples rasguños. Las sábanas estaban en el suelo, cubriendo parte del desastre de manera inútil. Al anochecer, Lucia junto a 2 criados más entraron en el cuarto y tomaron a Isaac para darle un baño. Era algo demasiado complicado ya que no le gustaba, pero era necesario para que estuviera lo más presentable posible. Sin embargo, era una guerra diaria. Isaac lanzaba de patadas y arañazos, gritaba y llegaba a llorar en ocasiones cuando se sentía demasiado asustado al estar sometido. Mientras lavaba sus brazos y espalda, era inevitable ver aquellas marcas en su piel, marcas de mordidas y rasguños hechos por otros animales al parecer. Había ocasionalmente en las que se sentía lastimado por él. Su cuerpo maltratado reflejaba crueldad y soledad. Las heridas de su rostro también habían una en especial que le entristecía bastante. Su rostro estaba quemado por el ácido y eso le había dejado casi totalmente ciego. Por sorprendentemente, esto no impedía que lograra verle por sí mismo casi en su totalidad. ¿Por qué no te esfuerzas en entenderlo? Mientras susurraba, acarició nuevamente la cabeza del chico, quien titiritaba de miedo simplemente. Una vez dejándolo de dormir en su cuarto, Lucía quedó postrada en una silla tomando su cabeza con frustración mientras le servían una taza de café. Ella solo se mantuvo observando la mesa de una forma vacía, y realmente eso era. No sabía a qué más recurrir. Varios días después, durante una fresca mañana en la que ella tomaba su desayuno e Isaac se encontraba afuera realizando agujeros en el jardín para enterrar cosas como si fuera un perro, Lucía miraba el periódico, como muchos otros días, noticias, ventas, espectáculos. Nada parecía quitar su mente de la frustración. Observó por la ventana durante unos minutos y casi llegando a rendirse por completo, logró ver un anuncio que parecía ser su salvación. Podría ser... Procurando no perder la página del anuncio, tomó sus cosas para así ir en camino al lugar indicado. Isaac entró varias horas después a casa, estando hecho un desastre de lodo, tierra y ramitas secas atascadas en su cabello y ropa. Mientras andaba sobre sus 4 extremidades, un aroma asqueroso y nauseabundo para él comenzó a generarle estornudos constantemente apenas entrar a casa. Tratando de encontrar la fuente de ese asqueroso perfume que plavaba la casa,
Anduvo de un lado a otro hasta que en el umbral de una enorme sala se escuchó claramente la voz de Lucía y la de una mujer más, la cual no reconocía. No se parecía a la voz de alguna criada, ni menos de alguna amiga de su cuidadora. Eso lo sabía perfectamente. Mientras husmeaba curioso en el cuarto tirando uno que otro mueble, escuchó la voz de Lucía llamarle. Acudiendo a eso, Isaac se sentó al lado de sus piernas, como si fuera un perro. Aún con su precaria visión, pudo ubicar a alguien más enfrente de ellos. Isaac, quiero que me escuches. La señora Agnès se va a quedar aquí por unos días para cuidarte. Quiero que sepas que todo esto va a estar bien, ¿de acuerdo? Tomando el rostro del chico delicadamente entre sus manos, observándolo a los ojos perdidos de un color gris platinado, los cuales la veían sin mostrar expresión alguna. Claro, él no podía entenderla, al menos no como Lucía quería que lo hiciera. Tan rápido como Isaac dejó de sentir aquellas suaves manos, tuvo un mal presentimiento con respecto a la extraña mujer que recién había llegado. Una vez ya estaba solos en la sala, Isaac se mantenía sentado en el suelo, aún sin emitir sonido alguno, mientras era rodeado y analizado por aquella mujer. Cuando él se dispuso a irse, sintió un fuerte tirón en la oreja que lo obligó a levantarse sobre sus dos piernas nada más. No eres un animal, eres un niño, y los niños se comportan bien, ¿entendido? Una voz arrogante y mandona llevó a Isaac de la oreja hasta una silla en el lugar donde lo hizo sentarse y posteriormente lo amarró a esta para que se mantuviera derecho. Bien, vamos a iniciar de una vez. El tiempo es oro y cuando antes termine contigo, mejor será la paga que voy a recibir. Con desdén observó al muchacho, que se veía que no le tendría consideración alguna al momento de adiestrarlo, comenzando a aplicar una rutina programada. ¡Derecho! ¡Sole sobre tus piernas! Se escuchó gritar en la madrugada a aquella mujer, quien, para enseñarle la postura correcta de andar, amarró a la cintura y piernas de Isaac una tabla larga de manera que era prácticamente de su estatura, con el único propósito de que éste no se encorvara ni un poco, jalándole sus cabellos para obligarlo a caminar. Isaac respondió con un fuerte gruñido e intentó morderla. Sin embargo, solo terminó por recibir golpes directos al rostro, que lo tiraron aún más de una ocasión. Mientras intentaba volver a ponerse de pie, él sintió algo bajar por su labio, algo salado y cálido. Pasó por su lengua sobre la pequeña herida para ubicar qué era. Sí, estaba sangrando. «Anda, levántate». Sentándolo de un brazo y forzándolo a pararse, planeó seguir con su lección a marcha forzada, pues Isaac no quería cooperar en absoluto. En verdad, era como si tratara de entrenar a un animal salvaje. A medida de que el tratamiento avanzaba, las cosas se tomaban más difíciles para Isaac, que sin entender muchas cosas solo hacía lo que su instinto le decía, y eso precisamente solo ocasionaba más problemas. Usar cubiertos, bañarse por sí mismo, caminar sobre sus piernas durante horas y horas, eran cosas que le agobiaban bastante, solo le hacían tener un día realmente estresante, lleno de gritos y golpes, de humillaciones. Poco a poco y realmente con arduo trabajo, Agnès logró hacer que Isaac entienda más indicaciones y que las realice sin problemas. Más aún tenía episodios de rebeldía que realmente le sacaban de sus casillas. Se limitaba a solo golpearlo en partes del cuerpo donde los moretones fueran disimulados, ya que no quería darle una mala imagen a Lucía, y así ésta no la despidiera. Sabía que el gran dinero con el que contaba esa mujer, así que necesitaba hacer las cosas bien para sacarle la mayor suma posible. Más al ver a Isaac y su poca cooperación, hacía difícil contener su enojo. Viendo que los meses de la prueba, las lecciones por terminar, desesperaba, comenzó a buscar métodos más rápidos con tal de forzarla mejor con la conducta del muchacho, cosa que solo hizo que éste se enfadara aún más de lo que comúnmente hacía. «No voy a tener más alternativa, necesito el dinero». Pensando y hablando para sí misma, tomó su bolsillo y salió de la casa para ausentarse un par de horas.
En este lapso de tiempo, Isaac finalmente se pudo sentir libre una vez más. Andar desalineado, correr de un lado a otro y hacer un desastre era lo que más había estado deseando desde aquella vez que la mujer llegó a controlar su vida, disfrutando de su soledad y de su libertad, haciendo de las suyas por toda la casa. Sin embargo, notando que aquel asqueroso aroma volvía y comenzaba a hacerse más fuerte, corrió para esconderse de aquella mujer. Aquel asqueroso aroma solo podría representar problemas. Escondido en el armario, se mantuvo en silencio lo más que pudo, mas no pudo evitar ser descubierto y sometido por dos hombres que, en lo que pudo alcanzar a distinguir, iban vestidos de blanco. Sintió sus manos amarradas y sus piernas también, cosa que le hizo imposible resistirse a su traslado, el cual no fue para nada tranquilo. Escuchaba voces, ruidos estremecedores, gritos. No sabían dónde estaba, mas sí sentía claramente que no podía representar nada bueno al estar en un lugar extraño. Sus nervios se erizaron al momento en sentir su cuerpo sobre una fría placa de metal, y como sus extremidades eran atadas con firmeza a esta, una mordaza fue colocada en su boca, la cual cayó sus gruñidos. Azotó su cabeza con violencia de una manera de protesta para lo soltara, mas esta no tardó en ser sujetada también para que se mantuviera en su lugar. Todo repentinamente se llenó de dolor. No podía controlar su cuerpo, el cual comenzó a convulsionar horriblemente. Ante las miradas frías de los médicos, no era más que otro simple tratamiento. La primera vez, Isaac quedó inconsciente ante el primer impacto eléctrico que le fue administrado. La segunda vez simplemente permaneció en blanco el resto del día, y ante estos resultados Agnes sonreía con malicia, viendo su dinero asegurado, mientras Isaac permanecía como un muñeco, sin voluntad alguna. Sería más fácil de dominar, y todo quedaría en secreto absolutamente. Sesión tras sesión, Isaac perdiendo un poco de sí mismo lentamente. Parecía que su vitalidad se veía reducida a solo quedarse sentado en una silla durante horas, para luego trasladarse a una cama donde se quedaría toda la noche sin mover un solo músculo, sin poder dormir, creyendo que la mañana nunca llegaría. El dolor en su cabeza no tardó en dispersarse hasta todo su cuerpo en una cuestión de segundos. Estremecía y temblaba sin control. De no ser por los amarres que lo sujetaban a la cama, ésta estaría convulsionándose en el lugar de manera precipitosa. A su alrededor, un equipo de médicos administraba una carga eléctrica, prudente, para tratar los males. Claro, era una terapia de shock, electroshock, y aquel joven era sometido a una de las tantas que se aplicaban a gente con trastornos. Entre sus dientes era apretado la mordaza que cubría sus gritos y absorbía la saliva que borbotaba en forma de espuma. Llegó a tener reflejos que intentaron tomar forma de golpes. Los amarres seguían cumpliendo su labor de mantenerlo lo más quieto posible. «Suficiente», dijo una voz tosca que supervisaba la terapia, y una vez dicho eso, el joven fue liberado de la corriente eléctrica que impactó su cuerpo. Este abrió nuevamente los ojos y observó directamente la lámpara suspendida sobre él. Aquel brillo reluciente solo le generaba ganas de vomitar. Una vez terminada la tormentosa sesión, se dejó al chico descansar sobre la cama acompañado de las enfermeras que le monitoraban hasta que éste volviera a recuperar su estabilidad. ¿Cómo y por qué fue que llegó a esta situación tan extrema? Solo porque él no puede encajar con las demás personas. ¿Fue que se volvió sometido a esta tortura? En brazos lo llevaron a una recámara común del hospital para una mejor recuperación. Con la mirada perdida y vacía aún en el techo, como si de manera suplicante buscara un ¿por qué? A todo lo ocurrido. De manera miserable, sus cabellos café oscuro cubrían parte de su rostro, y su piel, pálida y un poco, se recuperó del dolor. Tratando de usar su mente, aún sumida en agonía, solo podía recordar las cosas por partes, vagas ahora, simples imágenes que no duraban ni 5 segundos en su memoria para poder enfocarlas bien. Una voz logró hacer eco en sus oídos. Volteó su carente visión hacia la puerta. Aquella bestia que tanto le había hecho sufrir había regresado, alta, fría, tosca y robusta. Mujer que parecía rondar los 30 años, se presentó en el umbral de la puerta.
con su postura firme y seria. Entonces, ¿en cuánto más habrá de realizar este tratamiento? No tengo mucho tiempo antes de que mi cliente regrese y le prometí resultados inmediatos. Con aquella voz ronca y prepotente, veía al médico quien hojeaba algunos de los papeles de su libreta. No muchos. Con 2 sesiones más, él estará aún más fácil de manejar. Claro, puede que haya algunos daños colaterales, respondió el hombre viendo de reojo al miserable muchacho de apariencia demacrada. Pasaban varias horas ya. Aquella mujer cargó al chico en brazos aunque sin el mínimo cuidado. Parecía más estar cargada una maleta que un ser humano. Lo subió al auto, en el asiento trasero, y ella subió al frente para conducir de regreso a casa en total silencio. A veces llegaba a renegar entre dientes, pero ignoraba detrás. El chico la veía fijamente con una mirada que causaba miedo e incomodidad. Aunque su inestabilidad, Isaac lentamente se levantó para tomar una mejor postura. Con sus manos encontró un camino hacia aquella que le tenía harto, aquella que le haría desatar lo peor de sí mismo. No manotees, deja de molestar. Ignorando el peligro que en él estaba, sostuvo la mano de Isaac con tal de apartarla, mas la reacción de este fue morder su brazo con violencia, haciendo que Agnes gritara de dolor y por la sorpresa perdiendo el control del vehículo, manejando de un lado a otro de manera turbulenta. Isaac ignoró el resto de la situación y aferrándose a ella para evitar perder de su alcance, solo se enfocó en seguir atacando a esa mujer sin piedad alguna. Había sufrido suficiente para él. Jaló de ella hasta que literalmente la dejó en el asiento trasero junto a él y dirigió sus dientes al cuello de la educadora para brindarle una mordida con tanta fuerza que desgarró su garganta unos pocos minutos. Agnes, por su parte, lo golpeó y lo jalaba hacia atrás con tal de apartarle, mas era inútil. El chico tenía mucha más fuerza de la que llegaba a aparentar. Repentinamente, un impacto los hizo separarse, pues el auto se había estrellado contra uno de los tantos árboles que rodeaban la carretera. Isaac sacudió su cabeza sin soltar el pedazo de carne que había arrancado de la garganta de Agnes. Se incorporó poco a poco sobre sus piernas para tomar a aquella mujer que se encontraba agonizante. La tomó de los pies y la sacó de la puerta del auto, la cual se abrió por el impacto. La sacó de ahí sin importar las patadas y los gritos de Agnes, alejándose con ella a arrastrar hasta una parte alejada del bosque. ¡Largo! ¡Maldito! Balbuceaba unas palabras sin quitarle la vista de encima, mas no tardó en sentir fuertes impactos en la cabeza y ver cómo era que aquel chico, que siempre consideró un inútil, revelaba que aquella naturaleza trató de eliminar. Esto sostenía entre sus manos una roca, la cual estrelló contra la cabeza de la mujer una y otra vez sin parar. Falló en algunas ocasiones gracias a precaria visión y sin embargo su víctima ya no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera consiguió volver a gritar antes de quedar inmóvil en el suelo. Mientras conducía de regreso a casa, Lucía terminó de toparse con el enorme túmulo de gente alrededor de lo que parecía un accidente de tránsito, aunque era curioso, pues solo un auto estaba impactado contra un árbol en la carretera. Viendo más detalladamente, identificó a quien pertenecía el auto. Asustada y con un tremendo nudo en la garganta, bajó de su vehículo, mientras temía lo peor, encontrando a su pobre niño muerto o algo peor. Sin embargo, cuando llegó, pudo percatarse de que Isaac simplemente no estaba. Desesperada, comenzó a preguntar a todos del lugar si no habían visto a un niño con ciertas características, mas nadie le supo dar respuesta de este. Lucía salió del lugar inmediatamente para comenzar la búsqueda de él por todo el largo y ancho de la ciudad, mas nunca pudo ver ni saber de él o de la institutriz. Aún así, con el tiempo se corrieron los rumores por toda la ciudad y los pueblos cercanos a este. La alerta se lanzó una vez confirmados los rumores, pues desde aquel día el bosque jamás volvió a ser el lugar seguro que era. Durante las mañanas los cuerpos mutilados de adultos perdidos en ese lugar se encontraban en las entradas del mismo, a manera de advertencia, mientras que aquellos niños inocentes que entraban por curiosidad no se les volvía a ver más.
Todo esto puede dejar en claro una cosa, y solo una cosa. No te acerques al bosque.